Lo anunciábamos más temprano, está con nosotros el senador Carlos Camí, de Partido Nacional. Bienvenido, ¿cómo anda? Muchas gracias por la invitación y muy bien, poniéndole buena cara a este mal tiempo que tenemos. Bien, decía, está lindo para torta frita. Seguramente mucha gente está escuchando esta entrevista y Sin ya duda. pensando en... Con el sonido de la grasa crepitando. Sí, sí. A ver, la papeleta amarilla que buscaba habilitar los allanamientos nocturnos, estuvo ahí, quiso arañar el 40%. No salió, digo, para meternos ya de pleno, digamos, Perfecto, en uno de los grandes temas que tenemos para hablar con usted. No salió finalmente aprobada, no va a quedar incrustada en la Constitución, la propuesta que impulsó el senador, pero en conjunto con el partido y después con la coalición, que de alguna forma se encolumnó detrás de esa idea. A una reflexión, a alguna evaluación de por qué no se llegó. ¿Fue porque el otro plebiscito le tapó las prioridades? ¿Si fue porque no se ensobró lo suficiente? ¿La gente no estaba convencida? Yo siempre me tomo unos días, me tomo un tiempo para sacar conclusiones de fondo o definitivas del resultado de un acto electoral. Siempre digo que es difícil comentarlo porque en todo caso habría que interpretar cada una de las opiniones de cada uno de los votantes. ¿Por qué votó o por qué no votó? Es un trabajo más bien para politólogos. De todas formas, lo concreto, conclusión primera, no se alcanzó un resultado que todas las muestras de opinión pública que midieron durante todo el transcurso del año, más allá de los guarismos y más allá incluso de que fueron bajando, había una tendencia a la baja, todas dieron que la papeleta amarilla iba a tener mayoría. Por tanto, fue sorpresivo. Esperábamos un resultado de salir, o si no, mucho más próximo al 50%. Es sin duda un apoyo importante, casi 1 millón de uruguayos lo respaldaron. ¿Por qué no lo hicieron en función de ese pronóstico que teníamos de las encuestas de opinión pública y lo que mismo uno palpitaba y olfateaba recorriendo el país? Seguramente sea multicausal la explicación. Parece lógico que en el último tiempo hubo, sí, una tensión mayor en el otro plebiscito, en el que tenía que ver con la previsión social. Ganó más espacios de comunicación, creo que estuvo mucho más presente en el conocimiento ciudadano, tal vez en el interés de la ciudadanía. Puede haber pesado también que mucha gente dio como que eso iba a salir, el amarillo, y centró la atención en la disputa en el otro plebiscito. Hay quienes señalan que hubo confusión en la mayoría de los votantes, o por lo menos los ciudadanos menos interesados en el momento de votar, porque había 2 propuestas plebiscitarias, 2 papeletas que ambas eran por el sí, de 2 plebiscitos distintos, solo diferenciadas por el color. Puede haber faltado también un compromiso en el ensobre de algunos sectores que la respaldaron. No sé, hay que evaluarlo con más tiempo. Lo cierto es que... La dimensión de que el Frente Amplio en un momento definiera que no apoyaba, no incluyó en la tendencia a la baja de Y la puede haber aprobación. sido también, puede haber sido también, sin duda. Sí, es un poco contradictorio con los resultados que yo relataba de las encuestas de opinión pública, que todas daban, dentro del porcentaje de votantes que decía estar definido a votar al Frente Amplio, un porcentaje alto que decía hacerlo con la papeleta amarilla, de más del 40%. Lo cierto es que no sucedió, y creo que estas instancias plebiscitarias hay que respetarlas. La democracia representativa, la que surge de la elección para los legisladores, por ejemplo, tiene proporción de representación en el Parlamento. Los mecanismos o los institutos de democracia directa se acatan en función del resultado mayoritario, es sí o no. Por tanto, la población habló, la Constitución de la República se modifica o se consolida en función de la opinión de la mayoría de los ciudadanos, y acá ha habido en ambas instancias plebiscitarias una manifestación clara de la ciudadanía, así que la respetamos. Por supuesto que sigo creyendo que es un instrumento necesario. Los allanamientos nocturnos no es una opinión propia. En 10 años lo dijeron
dirigentes representativos y legisladores de todos los partidos políticos, la opinión calificada en Uruguay, lo dice el derecho comparado. Creo que el momento de seguridad hace que tengamos todas las herramientas en plena vigencia, pero fue muy concreto la expresión ciudadana, así que respeto al ciudadano, el veredicto sin más. Una cortita más. Supongamos, porque esto de alguna forma fue explicitado con otras 3 medidas en la campaña Vivir Sin Miedo de la elección pasada. La ciudadanía dijo que no. Se optó por parte de algunos legisladores de ir por una ley interpretativa, ¿no? Para, digamos, definir qué es un hogar. Finalmente, Camil impulsó esta idea. Si sucediera que en esta legislatura que viene hay acuerdo entre el Frente Amplio y la coalición para ir por la ley interpretativa, porque, digamos, el Frente Amplio, muchos de sus dirigentes dijeron que les gustaba más esa idea que la de meterlo en la Constitución. ¿Ustedes estarían dispuestos a conversarlo de nuevo? A ver, yo en principio digo que el resultado de la ciudadanía lo quiero respetar. No me siento en la situación de decir enseguida, bueno, sí, busquemos otro camino porque es necesario. O queremos tener en cuenta lo que votó 1 millón de uruguayos. Creo que acá hubo una sentencia de la mayoría de la población, hay que respetarla. Parece importante eso. Segundo, por supuesto que no me niego a ninguna consideración de llevar adelante un tema en el cual estoy absolutamente convencido. El Uruguay debe de enmarcarse porque es de utilidad para la justicia y de utilidad para la policía, para ser más eficaz en el combate al delito. Hubo en esta legislatura en la que estamos 2 propuestas de ley interpretativa. Una que fue impulsada por los diputados Lust y Subía, y otra por los senadores, varios senadores del Partido Nacional. Botana y Da Silva. Botana y Sebastián Da Silva principalmente. El objetivo es el mismo. Ahí hubo una opinión mayoritaria de la academia y está como zanjado el tema de que se requiere de reformar la Constitución, incluso por una razón práctica. Es muy difícil que ningún juez de la República adopte la posición de seguir una ley interpretativa que habilite el allanamiento nocturno en plena vigencia del artículo 11 de la Constitución de la República, que lo habilita expresamente. Pero vamos a tener un gobierno que sin duda alguna, entre otras cosas, al que le toque serlo, va a estar condicionado a, más que en otras oportunidades, al camino del diálogo, del acuerdo, de sentarse a conversar, que siempre supone, para ser fructífero, ceder. Así que bueno, a partir del común denominador de mayorías que estén de acuerdo, yo no me voy a negar, pero quiero sí decir claramente que los resultados de la población hay que respetarlos. ¿Cómo viste la votación del domingo en lo que refiere a los lemas? La votación que obtuvo el Partido Nacional y la votación que tuvo Alianza País dentro del Partido Nacional, que terminó dando la nota y quedándose con la mayoría del partido. O siendo la lista mayoritaria, por lo menos en el Senado. Sí, fue una grata sorpresa. Te diría que teníamos la expectativa de que iba a haber balotaje. Teníamos la expectativa de que la coalición iba a llegar al balotaje con más votos que el Frente Amplio. Teníamos la expectativa de que el Partido Nacional iba a ser la fuerza mayoritaria de la coalición de gobierno. Tal vez no tan seguro de que íbamos a ser la mayoría del partido, que le íbamos a ganar a lo que se definía como el corazón del gobierno, el sector mayoritario u oficialista del Partido Nacional. No puedo negar de que cuando se hizo el acuerdo de Alianza País, que involucró el Espacio 40, Alianza Nacional, el grupo de los intendentes, después el aporte de la candidata presidenciable en la interna, la economista Laura Raffo, del diputado Andújar como principal referente en las internas del herrerismo, el Partido Nacional había conformado un proyecto político, expresado en una lista de Senado muy potente, muy representativa, muy fuerte, que desafiaba y que íbamos a ir a una elección polarizada.
no tenía certeza de que se iba a ganar, por tanto fue de alguna manera una grata sorpresa y hoy representamos una mayoría en el Senado de la República de los 9 senadores del Partido Nacional y una importantísima presencia también en Cámara de Diputados. Ahí hay un punto que se ha comentado estos días. La 40 o Alianza País en realidad obtuvo 4 senadores contra 3 de la 404. Quienes fueron electos en realidad fueron Lacalle Pou, Sergio, que tiene como suplente a Javier García, Sergio Botana, María Fajardo y Sebastián Tassilo. María Fajardo, no sé si ya lo había dicho antes, pero por lo pronto también salió electa diputada de Soriano. Entonces va a asumir la banca como diputada en Soriano y vos vas a ser porque estabas como suplente de ella, entras como senador en la Cámara Alta. Es una situación que recuerda a lo que pasó con Álvaro Delgado en la primera legislatura que hubo ley de cuotas, en la cual Graciela Bianchi también salió electa en el Senado y en diputados, optó por la Cámara de Diputados y dio paso a Álvaro Delgado en el Senado. La legislatura pasada. Claro, en la legislatura pasada, porque está corriendo la actual, está bien. En la legislatura pasada. ¿Cómo se procesó esa situación? ¿Cómo se dio esa situación? No, eso fue el acuerdo, la tercera línea, digamos, del Senado era de Alianza Nacional. Correspondía en la aplicación de la ley de cupo que fuera mujer, porque las 2 primeras líneas, la titularidad eran en hombres. Y nuestra principal referente para ese lugar era María Fajardo, era la única diputada que teníamos mujer de Alianza Nacional, aparte de ser una dirigente muy importante, no que revistiera en exclusividad la condición de parlamentaria para irlo, pero era un factor importante. Y ella a su vez fue candidata a disputar la diputación por Soriano, donde llevamos 2 candidatos a Alianza País. También iba el candidato de el actual alcalde de Dolores. Y María Fajardo hizo su campaña en Soriano diciendo que en caso de ganar ambas bancas, iba a optar por el departamento de Soriano, continuar como diputada. No fue nada que no fuera en conocimiento, tanto a nivel nacional como departamental. Por tanto, el resultado arroja como consecuencia que María Fajardo va a ser la diputada en Soriano y que como primer suplente me toca asumir la titularidad en el Senado. ¿Y no se violenta el espíritu de la ley de cuotas así? Y yo creo que no, porque, a ver, ¿qué hubiera pasado si ella perdía la banca en Soriano? Entraba en el Senado y no se violentaba. No fue algo que fue desde que se instrumentó certero. No iba a suceder seguro. Fue fruto de el resultado electoral. Pero en los hechos, las listas se conformaron para tener una determinada cantidad de mujeres que fueron electas y va a haber una mujer menos a partir de eso. Bueno, pero en todo caso tendría que haber sucedido lo que no sucedió cuando se sancionó la ley, y es que siguieran siendo del mismo género los suplentes, de tal manera que una situación de esta no ocurriera, porque de lo contrario sería inhabilitar la condición de ser candidato a diputado en el departamento y también al Senado, que es mucho más común de lo que se cree. No, por eso te preguntaba si se había violentado el espíritu de la ley, no la ley en sí, ¿no? No, para mí no, seguramente haya gente que pueda creerlo. Nosotros participamos de la concepción de que esto no violenta. A los ojos de la ciudadanía van a encontrarse que el Frente Amplio va a tener 7 senadoras y toda la coalición una senadora, ¿no? Bueno, el Frente Amplio también tiene la cuota establecida en algunos de sus propios partidos. Claro, tienen paridad algunas listas. Tenía paridad algunas. En general, el Frente Amplio tenía paridad en todas, general, ¿no? casi Sí, todas, es ¿no? una definición del Frente Amplio. Exacto. De lista paritaria. Lo tenía antes de que existiera la ley de género de tercio, digamos, y lo tiene ahora en un paso más que la paridad. Entonces eso obviamente siempre el Frente Amplio va a tener esa composición, porque tiene una definición orgánica interna que, bueno, muy respetable. No, pero no, Le da poco lugar. capaz la pregunta es, en la coalición le dan poco lugar a las mujeres, ¿por qué tienen solo una senadora? No, a ver, primera vicepresidenta de la República electa en la historia del Partido Nacional, ministra de Economía del Partido Nacional, con presencia en el gabinete en más de un ministerio, titulares mujeres, intendentas mujeres, como fue Adriana Peña Lavalleja, como es hoy la contadora
Ana Ventaverri en San José. Te agarra Beatriz Argimón y te dice, Carlos. No, yo Vamos. creo que fue una discusión que se dio en el país y que sabemos que hay posiciones favorables a la cuota o a la participación del género. En algunos casos el Partido Nacional votó después la paridad no. Dentro del Partido Nacional teníamos compañeras que la impulsaban, otras compañeras, mujeres que no la querían. En la bancada de senadoras del Partido Nacional de esta legislatura había dos posiciones. Beatriz Sí, pro Argimón cuota y no cuota. Y Gloria Rodríguez a favor, que lo han estado siempre. Y Bianchi hacia ahí. Y en Bianchi contra. hacían en contra. Entonces, es una posición que, reitero, yo la respeto ambas. La respeto ambas, no me parece que sea una cuestión que se esté violentando nada. Dentro de la normativa se está funcionando y las consecuencias quedan a veces de un lado o de otro. Pero no termina siendo lo mismo que no tener la ley de cuotas y se puede eludir tan fácil como que yo pongo a alguien que a priori ya asume el compromiso conmigo de renunciar en caso de que salga electa y Bueno, lo que pasa renuncia. es que ahí lo que habría que haber hecho, que no se hizo, y alguna gente lo advirtió o lo quería hacer, es que que sea todo el mismo género también en la suplencia. Pero que se dejó la ventana abierta por justamente para tener esa alternativa. No sé si pero lo que pasa es que es muy difícil también desde quienes creemos que, por ejemplo, hasta distinguir lo electivo de lo no electivo. Yo soy mucho más partidario, por ejemplo, de la cuota en lo no electivo. Me diga, el gabinete tiene que tener una cuota determinada, ¿no? Que lo electivo. Vos decís que la También gente vote lo que quiera, porque pero también que los afecta cargos... la libertad del elector. Y no lo estoy diciendo en contra de lo que aporta el género, la ley de género y lo que ha facilitado y buena parte de los argumentos que sostienen quienes impulsan, por ejemplo, la paridad. Pero en este caso es al revés, porque en realidad vos tenías una lista en la cual aparecía una mujer que iba a ser electa y después termina yendo por una opción que es la contraintuitiva, al menos, ¿no? Optar por diputados y no por el Senado. Bueno, es lo mismo que hizo en la legislatura anterior Sí, Graciela Bianchi, que fue candidata al Senado y a diputado, y optó por diputado y entró Álvaro Delgado al Senado. Reitero, si usted mira las listas al Senado, es bastante común que los candidatos a diputados conforman y las candidatas a diputadas conforman la lista del Senado de sus sectores respectivos. Entonces, ser candidato a diputado de un departamento y al Senado, con posibilidades de salir en ambos, si se da, y optar por el departamento, por lo menos en el interior, yo le diría que es hasta una condición mayoritaria. Recordemos, por ejemplo, cuando el actual alcalde de Río Branco, del departamento de Cerro Largo, salió electo diputado y renunció a la banca de diputado para ser alcalde. La gente decía, está loco. Desde el salario hasta lo que puede ser las facultades políticas de un... Tú decís que no son conversaciones que sean, vos, mirá, está bien, te ponemos acá porque hay que poner por cuota, pero No. sabés que nosotros en verdad estamos apostando a que Carlos, en este caso, acceda a la Cámara A de ver, bien claro. Primero que fue dicho antes, Sí. la campaña y públicamente, abiertamente. Pero segundo, reitero, no fue una competencia que la diputada Fajardo ganó con el 95% de los votos del Partido Nacional. Es más, un más inmediato, a poco más de 1.000 votos, quien salió segundo era el mismo sector Alianza País. Había una competencia por la banca. Podría haber perdido la banca de Soriano y iba a optar por el Senado. No iba a decirle yo, tenés que renunciar, o se tenía que renunciar, no, para ir. No. Se da el caso de que la conformación queda de esta manera por estos hechos y que puede presumirse que afectó el género. Y bueno, sí, respeto las posiciones, pero se actuó dentro de la norma vigente y actual. Hablemos un poco del interior del país, ¿te parece? Porque tenés, por un lado, un resultado de la elección interesante para analizar, tenés un crecimiento del Frente Amplio en el interior bastante notorio, 12 de los departamentos, fue el más votado, ¿no? Y al mismo tiempo vos ves ahora en el compromiso por el país que hay algunas propuestas que parecen bastante centradas en cosas como el atraso cambiario, por ejemplo, y la frontera, por ejemplo, plantean, ver de hacer una tarjeta en la frontera que ayude a cambiar un poco la diferencia que hay de precios. ¿Pensás que ahora electoralmente el interior jugó un rol importante en cómo se terminaron dando las votaciones?
Sí, por supuesto, el Partido Nacional y los partidos de la coalición votaron mejor en el interior de la República que en Montevideo y Canelones, que en el área metropolitana. Igual que resultó la elección pasada, fueron determinantes. El interior del país no es un interior único también, ¿eh? De hecho, la votación del Frente Amplio, importantísima en algunos departamentos, lo señala. Cada región tiene su comportamiento, cada departamento tiene su particularidad. En todo caso, el interior urbano separado del interior rural, que es donde tal vez tiene todavía una incidencia muy importante, mayoritaria, principalmente el Partido Nacional. Cada elección tiene sus componentes particulares por los cuales el ciudadano vota. Y si uno analiza, sobre todo si analizamos los resultados de los politólogos después de cada elección, que se animan a decir de dónde se corrió un voto, de qué partido a otro partido, qué tramos etarios votaron en qué partido y qué otro partido, vamos viendo que hay una volatilidad. Hay una volatilidad. En la elección pasada la hubo en un grado muy importante entre el resultado de octubre y de noviembre, por ejemplo. Esta es una elección que va a tener un resultado seguramente particular que lo da la condición de la elección. Es la primera vez que quien gane la elección no va a tener mayoría parlamentaria. Los 15 años del gobierno del Frente Amplio la tuvieron en ambas cámaras y este gobierno la tuvo la coalición en ambas cámaras. El próximo presidente no lo va a tener, sea quien sea, va a tener que construir la mayoría parlamentaria. ¿Eso lo está viendo el ciudadano en la decisión del voto? Yo tengo mis dudas. Capaz que no, ¿no? Yo tengo mis dudas porque pasó algo en la elección pasada, que fue que, por ejemplo, Martínez... Sí, no tenía y sin embargo no creció tenía mucho mayoría de octubre a parlamentaria noviembre. y fue quien tuvo mayor crecimiento, donde más trasiego de votos hubo fue de octubre a noviembre de la coalición hacia el Frente Amplio, si vemos los dos resultados, ¿verdad? Ujú. Por eso cuando hoy el Frente Amplio dice que va a ser decisivo los 16 senadores por la seguridad que le da para la gobernanza, para la gobernabilidad, en caso de ganar a Orsi, que no la tendría Delgado, no es así. Seguramente no es así. La gente lo que va a elegir ahora es presidente de la República. El Parlamento ya está compuesto y ya sabemos que nadie va a tener mayoría propia. Ahora Capaz que es un argumento, digamos, de recibo, decir, Sí, bueno, sí. efectivamente, tengo mayoría en el Senado, puede ser un activo para mí. Capaz que la población no lo traduce en una intención de voto. Ahora, hoy hablábamos, creo, ¿no? O sea, la vez en que hubo un trasiego menor de un bloque a otro fue en el 99, 3%, algo así. Sí. 3,3. 3,3. O sea, estamos en el punto más bajo de trasiego de lo que sería en este momento la coalición, que es el momento de la coalición blancos y colorados, y ahora es una más amplia, 3%. O sea, ¿se puede esperar que sea menos del 3% el trasiego cuando tenemos este historial? Hay una condición distinta en esta elección respecto a la anterior. El tiempo que llevó componer la coalición en el pasado proceso electoral fueron de 15 días aproximadamente, que fue el primer acto que se hizo aquí en Montevideo de toda la coalición unida. En este caso fue el mismo día de la elección. Las 5 fórmulas presidenciales no se habían terminado de contar los votos y estaban haciendo un acto conjunto con un compromiso de acompañar la candidatura de Álvaro Delgado. Lo otro, que hay una experiencia de 5 años de la coalición conformada, funcionando, que tuvo buen suceso en su funcionamiento. Por tanto, es mucho más natural. Hoy, a pocos días, se acaba de anunciar a la población el compromiso con el país que asumen los 5 partidos. Entonces, eso le da mucho más solidez a la coalición como tal. Ya está recorriendo el país. Me parece que no va a haber fuga de votos de la coalición. Y hoy hay objetivamente 90.000 ciudadanos más, aproximadamente, que votaron la coalición de gobierno respecto al Frente Amplio. Si no hay fuga, no habría razón para que el resultado sea distinto.
No puedo juzgar cuál va a ser el comportamiento de la sumatoria de los partidos menores o los partidos como, creo que Identidad Soberana, que ha señalado que no va a tener opción de ninguno de los candidatos. Yo tengo la expectativa de que va a ser una contienda donde el uruguayo está por todas estas condiciones, mirando quién es quien tiene las mejores condiciones para ser presidente de la República en este nuevo contexto que nunca ha tenido el país, sin mayoría parlamentaria. Va a tener que construirse la mayoría. Respecto a los 16 senadores que pueden bloquear el funcionamiento del Senado en algunas decisiones importantes que la Constitución de la República le reservan exclusividad al Senado, conformación de entes autónomos y servicios descentralizados en sus directorios, nominación de embajadores, etcétera, veñas particulares. Bueno, si eso no sucediera, continúan los directorios que están conformados hoy. Quedan las que están. Si no hubiera, hablemos ya de una ley de ambas cámaras, la ley de presupuesto, fundamental para cualquier gobierno. Bueno, se gobierna con el presupuesto que está. Después recordemos que la Presupuesto Asamblea de pandemia, General, ¿no? La Asamblea General, Ninguno de los dos bloques va a querer ese presupuesto. yo confío en que no. Yo confío en que no va a haber esa traba. Creo que no soportaría el sistema político, el país, no aprobaría la responsabilidad de quien trabe. Y tiene que haber diálogo. Recordemos que la Asamblea General son 130 legisladores y el Frente Amplio tiene 64 en su suma. Ni siquiera tiene la mitad de la Asamblea General. Sí, en el caso de ganar el gobierno empataría en la Asamblea General. Exactamente. Entonces, las mayorías especiales que se requieren para los temas más importantes, por algo el constituyente consagró la Constitución de la República para algunos casos especiales que ni siquiera la mayoría absoluta es válida. Se precisan 2/3, se precisan 3/5, nombrar fiscal de corte, nombrar ministros de la Corte Suprema de Justicia, algunos aspectos vinculados al proceso de las leyes. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, más obligados que siempre estamos, el sistema político, a acordar, a dialogar y acordar, a dar respuesta, a ser eficaces. Y yo creo que la democracia va a ser una mejor democracia con eso. Yo tengo la convicción que Álvaro Delgado tiene precisamente el acento de sus virtudes o de sus aptitudes políticas principales que los destacan en esa capacidad. En la de negociación, diría. De negociación, de dialogar. Es una persona que está probada en esto. Yo recuerdo que Álvaro Delgado debe hacer 10 años que concurre al acto del 1 de mayo. En alguno de aquellos actos del 1 de mayo que se tildaban al PIT-CNT de excesivamente politizado, fue hasta silbado, era el único, no frente amplista, y estaba en primera fila. Con poco más de 30 años ni 30 años tenía, inspector general del trabajo hace 30 años, en el Ministerio de Trabajo, que es por definición un ministerio donde precisamente es determinante la capacidad de dialogar, de acordar. El otro día lo hablábamos con Pablo Mire, ¿no? Ahora como gobierno, Delgado como secretario de Presidencia, ¿qué acuerdo hizo con la oposición fuerte que podamos decir? Acá tenés un ejemplo de cómo fue a dialogar con la oposición y logró un acuerdo fuerte. No, yo creo que al contrario, porque Álvaro Delgado fue en este gobierno, al menos que yo recuerde, sin duda para mi generación lo fue el primero, que tuvo otra característica a las condiciones tradicionales que distinguían la figura de los secretarios de la Presidencia de la República. Eran más bien profesionales del derecho, de alta enjundia. Tenían bajo perfil técnicos, también. Perfil bajo, no provenían del sistema político propiamente. Y Álvaro fue secretario de la Presidencia de la República después de haber sido inspector general de trabajo, después de haber sido diputado, después de haber sido senador de la República, después de haber sido en la legislatura anterior coordinador de la bancada de senadores del Partido Nacional. Y fue un secretario de la Presidencia de la República, fue un actor político en el rol de secretario de la Presidencia de la República, no tradicional, que eso lo tuvo prácticamente como un vocero permanente, para dentro del Parlamento, con los partidos políticos, con el gabinete ministerial. Entonces, creo que si algo tiene es trayectoria, si algo tiene es experiencia,
si algo tiene es conocimiento por su cercanía con el ejercicio propio de la presidencia de la República. Orsi le marcó cierta mezquindad cuando dijo que el propio Delgado mandó a trancar la votación de fideicomiso en Canelones, hablando directamente con ediles para que no le dieran los votos, ¿no? Tanto él como Sanguinetti en su momento se hizo público por declaraciones de los propios ediles. ¿Eso no es, digamos, no le resta puntos? Yo no estoy al tanto de que eso haya sucedido, no estoy quitándole... Fue bastante sonado, ¿no? No le quito veracidad a lo que diga Yamandu Orsi, que lo respeto y tengo una buena relación con él. Digo sí que Álvaro Delgado fue notoriamente aparte, y no es menor, en ese rol que de nuevo secretario de la presidencia respecto a lo que teníamos como costumbre en Uruguay, alguien que le tocó debutar en la función con una pandemia, donde, entre otras cosas, asumió prácticamente la vocería de la misma. Entonces, está sin duda sazonado por una experiencia bien vivida, digamos, como secretario de la Presidencia de la República, que para mí lo hace necesariamente una persona dotada de las condiciones que va a tener que tener necesariamente el próximo presidente y el próximo Parlamento, ¿no? Va a ser compartido, de establecer diálogo. A mí no me sorprende sacar leyes en minoría. Fui senador por la minoría y soy senador por la mayoría. Y tengo más de un caso de proyectos de ley que impulsamos, los puedo decir como senador de mi autoría, de la oposición y como senador del oficialismo, que salieron por unanimidad. Y puedo poner el ejemplo de uno de los últimos proyectos de ley, tal vez los más importantes que en esta legislatura, a mi juicio, promovimos a fin del año pasado, conjuntamente con el senador Botana, que fue el darle la solución a más de 20.000 familias rehenes de la unidad reajustable ante el Banco Hipotecario y la Agencia Nacional de Vivienda, que tuvo 3 lustros de discusión con más de un gobierno diferente. Furibundamente criticado por la propia presidenta del Banco Hipotecario, ¿no? Perfecto. No tengo duda. No quiero meterme en esa discusión que ya está laudada en el Parlamento. Lo bien que hace, porque tenemos sin duda posiciones diferentes. Casilda Echeverría. Teníamos posiciones diferentes. Sí. Pero el proyecto que iba a salir podría haber salido sin los votos del Frente Amplio. Yo podría haber dicho, lo sacamos, con el voto en contra del Frente, que aparte estuvo 15 años con mayoría propia y no lo solucionó. Y sin embargo también contribuimos a escuchar otros aportes y tratar de sacar, porque me parece que es mejor. Ahí salió más fuerte, salió con un apoyo unánime. Lo mismo cuando hicimos el proyecto de ley de repoblamiento de la campaña con mi firma y la de Jorge Larrañaga para dotar de más recursos al Instituto Nacional de Colonización, y éramos minoría, y salió por unanimidad. Entonces, ese miedo a veces, ¿no? Esa suerte de lejanía que se genera a los acuerdos porque hay 2 bloques partidos en Uruguay. Nosotros no somos Argentina. Nosotros tenemos un sistema político uruguayo que tiene a veces, por supuesto, vicisitudes. Algunos somos apasionados, tenemos partidos no solo en los fundacionales, sino el propio Frente Amplio con más de 50 años muy arraigados, pero son la fortaleza de este país, de nuestro sistema político. Y bueno, las condiciones que vienen yo creo que nos van a ayudar en la calidad democrática, no al revés. Eso sí, quiero poner para eso a quienes creo están más capacitados para aportar, y yo creo que Álvaro Delgado es quien tiene más condiciones para ser presidente de la República en estas circunstancias. Bien, Carlos Camí, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes por la invitación, siempre un gusto. Muchas gracias. Es fácil desviarse.